noches, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí Enrique Cornejo desde su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, que se transmite en vivo y en directo todos los días martes a las 7 en punto de la noche. Y hoy estamos 4 de octubre del año 2022. 2 días después de los comicios para elegir gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores municipales. Es un ejercicio democrático que ocurre cada 4 años y que esta vez se dio en un contexto muy difícil para el Perú, donde uno de los elementos que forman parte de la crisis consiste en la falta de confianza en la política, en los políticos, en las instituciones y, por supuesto, producto de esta falta de confianza, de la ausencia de nuevos liderazgos, de una crisis de las ideas. Si estamos huérfanos de algo en este momento, son de ideas nuevas, adaptadas a los intereses de la gente, ¿no? Y, por supuesto, de partidos políticos totalmente, si no destruidos, casi, ¿no? Porque realmente las cifras de esta elección municipal y regional solo nos indican una cosa. En primer lugar, que la población no le interesa este tema mayormente, está preocupada por otras razones importantes, urgentes, como obtener ingresos en el día para poder comer y llevar el pan a la familia, como por ejemplo la seguridad ciudadana, que todos los días afecta a la gente. Le roban un celular, le roban la cartera, hay agresiones, hay violencia, hay secuestros, hay extorsiones. Y ante la crisis y ausencia de liderazgo político del gobierno y la miopía del Congreso, estamos en una situación en la que lamentablemente no parece haber una solución a corto plazo. Ese contexto lo perciben los ciudadanos que han ido a votar, que hemos ido a votar, pero estaba revisando las cifras hasta hace 30 minutos de la OMPE, las cifras de Lima, es una expresión de lo que pasa en el Perú, ¿no? Al 97.49% de actas ya contabilizadas. Porque ya el 100% de las actas están procesadas, pero las contabilizadas, que son las que ya han pasado todos los filtros, no hay ninguna objeción sobre ellas, indican que el candidato de Renovación, el candidato, como digo, de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, es ya virtualmente el alcalde provincial de Lima. En segundo lugar estuvo el señor Urresti, de Podemos Perú, y en tercer lugar el señor Forsyth, de Somos Perú. ¿Qué nos dice esta elección? En primer lugar, nos dice que, como digo, la gente está en otro tema. Han ido a votar la mayoría para que no los multen. En realidad, esta campaña es una campaña inédita. Podríamos decir que en el último mes empezó la campaña, pero quizás en la última semana las personas ya empezamos a ver por quién íbamos a votar, porque además de haber una carencia de ideas, también había una mala calidad de candidatos. En el sentido no humano, todos tienen derecho a postular, por supuesto, pero de las propuestas, de las capacidades, y eso lo nota la población, ¿no? Solo en Lima, estimados amigos, de acuerdo a un cálculo que acabo de hacer, de los 7.400.000 aptos para votar, ¿no?, también llamados electores hábiles, solo fueron a votar 5.819.000. Es decir, hubo 1.600.000 que decidieron no ir a votar. Ahí tenemos ya un primer dato. Casi 2 millones de ciudadanos en Lima no han ido a votar, ¿no?
como este registro electoral tiene problemas, espero no sean tantos, pero algo de eso habrá, ¿no? De fallecidos que aparecen en el padrón como vivos y vivos que son, digamos, considerados como fallecidos y retirados del padrón electoral. Es un padrón muy raro. La verdad que para este siglo XXI, el siglo de la información, esto es ya como para tomarlo a la broma, ¿no? Para no seguir enojándonos. Entonces, que de estos casi 1.600.000, casi 2 millones, bueno, hayan pues 100.000 que no corresponde, de todas maneras es un número muy alto de personas que simplemente dijeron, no me interesa, pagaré la multa, pero no voy. De los que fueron, que son 5.819.000, ¿no? 193.000 votaron en blanco y 405.000 anularon su voto de alguna forma. O sea que hay más de 2.182.000 ciudadanos en Lima que o no fueron, o viciaron su voto, o votaron en blanco. Esta es una primera demostración de que el problema es grave. Tan grave que el candidato de Renovación Popular, el señor López Aliaga, hasta este momento, repito, al 97.488, está ganando con un total de votos de 1.372.419. Y los ausentes, blancos y nulos, son 2.182.000. Es decir, si obviamente el señor López Aliaga va a subir un poco, ¿no? Pero no creo que alcance prácticamente casi 900.000 votos más. Definitivamente ya falta muy poco para cerrar. Entonces puedo afirmar que así como ocurrió en la elección general del año pasado, en esta elección municipal y regional, por lo menos en Lima, los ausentes, nulos y viciados volvieron a ganar al candidato ganador, ¿no? Y entonces, esto quiere decir que definitivamente estamos en una crisis política muy complicada. ¿Qué más puedo decir de estas elecciones, más allá de los resultados que ya vamos conociendo? En Lima habían 8 candidatos, 2 mujeres, 6 varones, algunos reincidentes en estas contiendas, otros que habían sido candidatos a la presidencia y ahora tentaron al municipio. Es el caso de los 3 primeros, ¿no? Tanto el señor López Aliaga como el señor Urresti como el señor Forsyth habían sido candidatos a la presidencia el año pasado. Pero en los 2 debates que pudimos observar, uno organizado por un canal de televisión de señal abierta y el otro oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, vimos mucha buena voluntad en algunos de ellos, pero una falta total de visión de la ciudad, de lo que hay que hacer realmente para sacar del problema en que se encuentran los ciudadanos de cada distrito, de cada provincia, ¿no? En algunos casos, desconocimiento de cuál es el rol del alcalde. Parecían que estaban postulando a la presidencia de la República o que iban a ser ministros, porque hay tareas que corresponden constitucionalmente al gobierno nacional. Y por lo tanto, al ofrecer temas que no se pueden hacer desde el municipio, claramente se está contribuyendo, se está echando leña al fuego, contribuyendo a una mayor desconfianza, porque la gente que incluso puede haber votado por alguno de ellos, resulta que va a ver en el tiempo que nuevamente lo engañaron, que nuevamente no cumplieron su palabra a los candidatos. Esto es una situación muy grave, no revela una inflexión positiva, una mejora frente al año pasado. Yo diría que seguimos en la misma y hasta de repente con un poco de mayor gravedad e intensidad, esta anomia, esta falta de ganas de ver, de interesarse por los temas políticos ante
un conjunto de temas. La crisis política es cierto que no ha surgido en este último año con el presidente Castillo. Ya existía una crisis política años antes, pero sin duda con el presidente Castillo está llegando a su máximo nivel, ya difícil de explicar, y ese nivel es un nivel que lamentablemente cada día que pasa hace daño al Perú, hace daño a los peruanos, porque en lugar de tomarse decisiones en medio de crisis mundiales y crisis nacionales, solo se está como jugando a mantenerse en el poder. Y hablo no solo del presidente Castillo y su gobierno, sino también del Congreso. Hace tiempo ya las circunstancias ameritaban que adelantemos elecciones, o que renuncie el presidente, o que el propio Congreso tome la iniciativa y adelante el proceso de elecciones. Pero bueno, unos y otros quieren quedarse tercamente en su periodo, y eso es legal, eso es constitucional. Su periodo es de 5 años, pero políticamente, en la realidad, esto está muy mal. Hace tiempo han perdido la legitimidad, y con ello el liderazgo todavía es más precario, porque entonces no hay autoridad, no hay ejemplo, no hay línea de conducción. Entonces esto está a la deriva, cada quien va por su lado. La crisis política se ha acrecentado, desde mi punto de vista, con esta elección, por la propia demostración de los números de los votos emitidos. Lo segundo, muy notable, es que los partidos políticos de alcance nacional, que son los que están presentes en el Congreso, están a la deriva también. Probablemente la actuación de varios de ellos en el Congreso y acusaciones de todo tipo, incluidas las de corrupción, han generado una votación frente a los símbolos en la cédula de votación que ha sido, pero contundente. Grandes perdedores en esta elección, no queda ninguna duda. En primer lugar, Perú Libre, que aunque se esfuerce por decir que ya no es el partido del presidente Castillo y que el presidente Castillo ha sido separado, la suerte es que es el partido de gobierno. Con ese partido y con ese símbolo, el lapicito, el señor Castillo llegó a la presidencia de la República. En consecuencia, claramente, el que haya perdido casi todos los sitios donde se ha presentado, e incluso lo más relevante, en su zona de mayor control, supuestamente de mayor posibilidad de ganar, como es la zona central, Junín, Huancayo, etc., el lápiz ha desaparecido. Y el conjunto de provincias, distritos y regiones están principalmente con la victoria de candidatos y candidatas de movimientos regionales llamados independientes, puede ser que no lo sean tanto, pero que en la práctica no representan a los partidos nacionales. Grave, porque una democracia sin partidos o con partidos muy debilitados es una democracia muy frágil, y así seguimos. Entonces, el primer derrotado, Perú Libre, claramente, y es una derrota muy fuerte porque se produce no al final de un gobierno, sino en el primer año de gobierno. Lógicamente, al final de un gobierno, después de 5 años, el deterioro es lógico porque el gobierno genera desgaste, y entonces en la siguiente votación, salvo que se trate de un gobierno excepcional y un candidato o un presidente excepcional, normalmente la población gira para otra alternativa. Y hay un costo, pues, de ser el candidato del gobierno, ¿no? En este caso, claramente la población se olvidó del lápiz. Pero también, hay que analizarlo con detalle, se olvidó de otras posibilidades de izquierda, como Juntos por el Perú, que también han ganado algunos lugares, pero muy pocos. Estoy seguro que menos de los que consiguieron en la elección pasada en términos de regiones, votaciones. Alguien me dirá, sí, pero estas son elecciones municipales y regionales, las otras eran nacionales. Bueno, pueden decirlo, pero quienes estamos hace mucho tiempo en la práctica y en el análisis político, sabemos que los votos mandan, y los votos son los votos en cualquier tipo de elección. Y aquí también, Juntos por el Perú
en sitios claves, está en puestos inferiores, y esos lugares claves están ganados por movimientos regionales independientes que no tienen nada que ver con los partidos políticos representados en el Congreso. Ya ni hablar de grupúsculos como el Grupo Magisterial, que es una decisión de Perú Libre en la bancada de Perú Libre, y otros más que aparecen ahí con los congresistas que se mudan de un sitio a otro, ¿no? Tránsfugas llamados, pero que en la práctica son intrascendentes ya en la vida política concreta. Otro gran perdedor, pero gran perdedor, Acción Popular. Creo que su castigo por los niños, los congresistas de Acción Popular que son vinculados a acciones digamos, a un relacionamiento con el gobierno, con el presidente Castillo, a cambio de prebendas, digamos, privilegios presupuestales para sus regiones, como sea, ellos han estado y están en una actitud de votar para que no lo vaquen al presidente Castillo, entre otras cosas. Entonces, Acción Popular, que había en las últimas elecciones mantenido con el símbolo de la lampa, recordando al gran Belaúnde, a Paniagua y a otros, ¿no? Había mantenido una especie de cierta separación del tema de la lucha contra la corrupción, del tema de la corrupción, donde todos los otros partidos están lamentablemente involucrados, ¿no? Ahora quedó en este tema ya claramente junto al grupo grande, ¿no? La población en sitios claves no ha votado por Acción Popular. Recordemos que solo en Lima, el alcalde Muñoz, que fue elegido en el año 2018, arrastró, con efecto de arrastre, a varios, pero a muchos alcaldes que salieron alcaldes en Lima sin, vamos a decirlo en términos coloquiales, sin saber leer ni escribir, ¿no? O sea, prácticamente cuando nadie daba nada por ellos. Y salieron alcaldes porque el voto de arrastre, si es un candidato fuerte, hace que mucha población que no sabe bien cómo votar o que va y decide su voto en el día del mismo de la elección, pues lo más fácil es votar por el mismo símbolo, y así arrastró a varios distritos, ¿no? Entonces, esta vez no ocurrió. Esta vez claramente no hubo un voto de arrastre, incluso del ganador de Renovación. Puede haber ayudado en algunos distritos, pero en otros distritos ha ganado Podemos Perú, en otros distritos ha ganado Alianza para el Progreso, en algunos ha ganado Juntos por el Perú, en algunos también ha ganado Acción Popular, pero claramente es totalmente diferente al tremendo resultado que obtuvo Acción Popular en la última elección municipal y en las elecciones parlamentarias, en las dos elecciones parlamentarias últimas, donde tuvo una importante votación. La población está con su voto castigando esta situación, y lamentable, porque Acción Popular es uno de los pocos partidos de alcance nacional con historia, con ideología, con doctrina, por supuesto 2 veces en la presidencia de la República, ¿no? En realidad 3 veces. Entonces, realmente Acción Popular también es otro perdedor. Entonces, Perú Libre, Acción Popular. El otro perdedor es Fuerza Popular. En lugares donde normalmente podía estar ganando o podía estar peleando la victoria, pues sin ninguna duda, ni siquiera figura entre los 3 o 4 primeros, ¿no? Entonces ahí claramente también hay un castigo al papel de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso, porque eso es lo que está viendo la gente. Alianza para el Progreso, si bien el señor Acuña, el fundador y presidente de ese partido, ha ganado a pesar de todas las críticas que le hicieron en la región de La Libertad, y probablemente creo que una región de Tumbes, y está peleando la de Piura, pero no ha ganado el municipio de Trujillo, ¿no? Y varias de las zonas noreste, norcentro, donde ganó incluso en la elección pasada, para tener una bancada importante, hoy en estas elecciones perdió, ¿no? Entonces también Alianza para el Progreso ha perdido un espacio importante. Nuevamente yo lo atribuyo a su actuación en el Congreso y a lo que ha pasado también con su líder en estas circunstancias varias que conocemos. Entonces, los partidos
de alcance nacional representados en el Congreso más debilitados que lo que estaban. Ya ni hablo de partidos históricos, con ideología, con doctrina, como el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano, que ni siquiera están inscritos en el registro electoral del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es obvio que tiene que producirse, estimados amigos, un cambio sustantivo que tiene que pasar por varios temas. En primer lugar, yo diría, porque de los propios partidos, de los propios militantes de los partidos, tiene que nacer la idea de un cambio estructural, de un cambio sustantivo, donde se les dé las gracias a los líderes que han estado en las últimas décadas y se dé paso a nuevos líderes, jóvenes o menos jóvenes, que no hayan tenido la participación hasta ahora, y con esas nuevas generaciones o con esos nuevos exponentes afrontar ya unas propuestas, afrontar una agenda, que también es algo que hay que construir, ¿no? No es posible que sean tan pobres los planteamientos, tan poco estudiados los ofrecimientos, con gran irresponsabilidad realmente. Entonces, dentro de los partidos, en primer lugar, tiene que producirse un cambio sustantivo, una especie de revolución para lograr renovación de liderazgos, renovación y actualización de programas y, lo más importante, renovación de métodos, porque no es posible que en pleno siglo XXI, el siglo del conocimiento, con el Internet, con las redes sociales, algunos partidos pretendan ser cascarones que solamente aparecen cuando hay una elección cada 4 o 5 años y luego cierran los locales o los improvisados locales que están generando para la campaña y no vuelven a abrir hasta la próxima campaña. Eso es como si un equipo de fútbol, que tiene que hacer fútbol siempre, estuviera solamente disponible para el día del campeonato final, ¿no? Cuando todos los días tiene que estar entrenando, todos los días tiene que estar haciendo su trabajo en los diferentes campeonatos. De manera que el tema da para una gran reflexión, pero claramente la población se ha manifestado. Y la población se ha manifestado a través de esta ausencia, de estos votos nulos y viciados, ¿no? Y en blanco, y también se ha manifestado con una votación que en la gran cantidad de regiones, provincias y distritos del Perú se ha ido fundamentalmente al buen vecino o a quien se considera alguien que puede hacer algo diferente. ¿Qué es algo diferente? Que cumpla con su palabra, que se preocupe por los problemas de la ciudad y que no robe. 3 temas que estarían supuestamente en los principios básicos para ser candidato y para ser autoridad. Entonces, esta elección debe solamente confirmarnos que si seguimos así, va a ser muy difícil que podamos remontar los problemas que tenemos, porque tenemos muchos problemas. La solución para muchos de ellos tiene que ver con temas de política, de temas técnicos, pero si no hay un mea culpa, un entendimiento de que hay que cambiar las cosas, poco es lo que podremos hacer y la crisis continuará. Esta elección municipal y regional, conforme vayamos viendo los diferentes datos ya confirmados al 100% oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, seguramente confirmarán lo que les estoy diciendo. El pueblo peruano está harto de los mismos y de lo mismo. Quiere cambios, pero quiere cambios democráticos. No ha votado por los partidos extremistas y de izquierda, ha votado por movimientos regionales, ha votado por movimientos de centro o por partidos de centro. Los partidos de izquierda están muy castigados, junto con los otros partidos que están representados en el Congreso. Hacemos un alto y regresamos en un momento en Punto Crítico. Volvemos a Punto Crítico. Este es su programa de Onda Digital Perú. Esta vez, en el segundo bloque, quiero comentar algunos indicadores económicos. Hace unos días
el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, dio una conferencia en la que presentó los principales resultados de las proyecciones del Banco Central con respecto a la economía peruana y mundial para lo que resta del 2022 y para el 2023. Entonces quiero compartir con ustedes los principales indicadores para que vean cómo el Banco Central está mirando la actualidad económica y sus proyecciones a corto plazo y mediano plazo. En primer lugar, el Banco Central señala que sigue teniendo una meta de crecimiento de 3% para este año. En mi opinión, la cifra va a tener que ser corregida conforme vayamos acercándonos al fin de año, porque claramente existe en estos momentos una desaceleración de la actividad productiva en nuestro país. Nosotros estamos con una situación en la que tenemos que resolver dos problemas y es muy difícil resolverlos a la vez. Tenemos que volver a crecer a ritmos como el 5%, 7% o 9% que tuvimos hace 10 años, hace 15 años. Y al mismo tiempo tenemos que bajar la inflación, que ha bajado en algo, pero todavía está acumulado los últimos 12 meses más de 8% y anualizada próximos 12 meses un poco más del 5%, cuando el rango meta de inflación no debe superar el 3%, como hemos estado durante 20 años antes de la pandemia. Entonces, hacer las dos cosas, incrementar el crecimiento y al mismo tiempo bajar la inflación, no es fácil. Y lo es menos fácil todavía, o es más difícil todavía, cuando el gobierno no entiende que la única manera de generar riqueza es con inversión. Y que la inversión fundamentalmente es inversión privada. También algo de inversión pública, pero fundamentalmente inversión privada. Y la inversión privada no quiere saber nada con el gobierno. No es que haya aquí una cuestión política, el gobierno es de izquierda, el gobierno está con un partido que no me gusta, no. Si hay condiciones adecuadas, aún con un gobierno de izquierda, la inversión va a responder, va a actuar positivamente. Van a desarrollarse nuevos proyectos y porque va a haber confianza. Pero eso es justamente la palabra que aquí en el Perú está vedada en el último año y medio. No hay confianza. Y el presidente Castillo se ha ganado a pulso con su primer ministro y con sus ministros esta situación de desconfianza creciente y total, ¿no? El presidente Castillo parece no entender que la vida y la gestión pública en los siglos anteriores ha cambiado mucho con respecto a lo que ocurre ahora en el siglo XXI. Y claramente el presidente Castillo no solamente demuestra poco conocimiento del manejo general de una política pública, no tiene una visión de mediano y largo plazo para el país, no tiene una estrategia, ¿no? Eso es clarísimo. Tiene un mínimo conocimiento y cultura que se explica en todas las intervenciones que tiene y que provoca memes y situaciones en las redes sociales todos los días, con declaraciones desafortunadas, lapsus, equivocaciones. Y ojalá fuera solo eso, ¿no? Sino también con temas de fondo, como por ejemplo haber ido a Naciones Unidas, a la Asamblea General, donde fueron todos los presidentes del mundo, y ponernos en problemas al mismo tiempo, en un momento, en un segundo, con Inglaterra, con Marruecos y con Israel. Gratuitamente, ¿no? Para decir que dijo algo y ponerlo en su memoria, no sé por qué. Pero claramente eso no responde a la política de Estado del Perú en materia de relaciones internacionales, ¿no? Pero además, el presidente Castillo no entiende definitivamente, ni quiere entender, que si la inversión privada no ejerce su tarea, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay ingresos para la población.
Durante más de 20 años, los peruanos, todos los peruanos, hemos contribuido con nuestros impuestos o con nuestro sacrificio de gastar menos o de postergar alguna situación que queríamos tener, ¿no? Todos hemos contribuido a tener unas finanzas públicas sólidas. Y hoy, en el último año y medio, el presidente Castillo solo sabe repartir bonos. Es decir, gastar lo que ya existe. Pero no es capaz de entender que hay que generar más riqueza para que haya más impuestos, incluso más endeudamiento, que pueda seguir financiando la tarea pública. Y estos bonos siguen gastándose. Hubo una buena recaudación impositiva por los buenos precios internacionales de los minerales, que por cierto tampoco nos dieron la oportunidad el gobierno, de aprovechar esos buenos precios, porque justo en los momentos en que los precios del oro y el cobre estaban altos, los partidarios de Perú Libre o los antimineros que el presidente Castillo en la campaña alentó, ¿no?, exacerbó, ¿no?, ellos pararon la producción justo cuando el precio estaba arriba, y ahora el precio ya bajó, y claro, está volviendo a producirse, pero ya perdimos todos, incluso los mismos pobladores, liderados por estos antimineros violentistas, que solo se saben dispararse a los pies, y en este caso, pues, quitarle recursos a su propia gente, porque como esto ya en los próximos meses se verá, tiene una menor recaudación, y eso significa menor canon, menores regalías para los pueblos que están alrededor de los proyectos mineros, gasíferos, etc. El Banco Central de Reserva dice entonces que el crecimiento será de 3%, y esta es la noticia más negativa, dice que el 2023 también será de 3%. ¿Y por qué dice eso? Porque considera que la inversión privada está terminando este año con 0% de crecimiento y apenas crecerá, según el Banco Central, 1.8% el próximo año. Para que se den una idea, la inversión privada, que es el 80% de la inversión total, crecía hace 15 años al 15%, a 2 dígitos, y ahora está en cero, para algunos analistas en negativo, y el propio Banco Central dice que apenas crecerá 1.8% el próximo año. En otras palabras, por el lado de la inversión privada, no parece haber buenas noticias para tener un mayor crecimiento. ¿Qué queda? El 20% de la inversión pública. Si esa inversión se ejecutara con eficiencia, con transparencia, con velocidad, algo podría compensarse. Definitivamente 20% es diferente a 80%, pero por lo menos se generaría algo positivo. Pues no. En este momento, si uno ve la consulta amigable en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, uno va a encontrar que la ejecución presupuestal de inversiones en todo el sector público, incluido ministerios, municipios y regiones, está poco más del 50%, y estamos ya en octubre, es decir, ya prácticamente fin de año, en poco tiempo. Quiere decir que yo calculo que mínimamente se devolverá el 30 al 40% del presupuesto de inversión de todo el sector público. Para que se den una idea, en el caso solamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es uno de los pliegos presupuestales más altos en inversión de infraestructura, yo creo que va a devolverle al Estado, por no haber gastado, más de 6.000 millones de soles. Y eso en estos tiempos es un crimen, pues, porque si algo tenemos que hacer es invertir en la obra, generar trabajo, generar un efecto positivo, y eso es exactamente lo que no está haciendo el gobierno. A eso agregamos que entran ministros inexpertos, inadecuados, que o son censurados o se autocensuran con las equivocaciones y las acciones que toman. No hay conducción, no hay liderazgo, los viceministros también están flotando, un día están, otro día ya son removidos, entonces todos los que están abajo, los directores y directores generales, los jefes de proyectos, están mirando, pero no toman decisiones. Y entonces estamos ¿ante qué? Ante un país cuyo aparato público está paralizado, y esto es muy grave porque la inversión pública
sí tendría que estar caminando aun cuando la inversión privada esté parada, pero la inversión privada está parada por desconfianza y la inversión pública está casi parada por negligencia, por ineficiencia o por falta de transparencia. Entonces, si la producción y la inversión están en ese camino, porque fundamentalmente no es por la crisis internacional, amigos, porque la crisis internacional, sí, claro, tiene sus efectos, ¿no? El precio de la papa está subiendo, ¿por qué? Porque en la última campaña se sembró menos papa porque no había fertilizante o estaba muy caro. Y esto es oferta y demanda. Como hay menos oferta de papa ahora que llega a los mercados, el precio de la papa sube porque la demanda sigue siendo la misma, pero la oferta es menor. Y nosotros somos productores de papa. Aquí en nuestras tierras surgió la papa y sin embargo tenemos este problema. ¿Y por qué tenemos este problema? Por la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, porque esa zona es una de las zonas productoras y exportadoras de fertilizante más importante, pero también porque el gobierno, a través de la entidad correspondiente del Ministerio de Agricultura, no supo, no pudo o no quiso importar a tiempo fertilizantes. Tres concursos inhabilitados o desiertos, o mal hechos. Otra muestra de ineficiencia tremenda del gobierno en este caso, ¿no? En donde tienen que actuar rápidamente, no pueden, no quieren o no saben. Y en otros aspectos que no deben meter, digamos, su cuchara, se meten y comprometen y nos generan problemas como los que generó, repito, el presidente de la República en su discurso en Naciones Unidas. Otro tema importante de lo que dice el Banco Central es que la economía mundial está también en una cierta desaceleración. El pronóstico del crecimiento del Producto Bruto Interno Mundial para el 2022 es 2.8, que es una corrección hacia abajo del 3% que decía en junio el Banco Central, y el próximo año se prevé 2.7. ¿Y esto a qué se debe, estimados amigos? Se debe a que hay un problema mundial, aparte de la guerra, aparte de los problemas logísticos para el abastecimiento, las rutas comerciales, la capacidad de bodega de los buques, ¿no? Etcétera. Aparte de eso, tenemos un problema serio, y es que la inflación no baja. A pesar de que los bancos centrales están haciendo todos, en todo el mundo, el esfuerzo de subir las tasas de interés de referencia, que son las tasas de interés que les cobran a los bancos comerciales cuando les hacen préstamos a muy corto plazo, con lo cual están obligando a los bancos comerciales a subir también su tasa de interés a las empresas y a las familias, ¿no? En este momento tenemos una tasa de referencia en Perú de 6.75%, ¿no? Pero esta era una tasa que estaba, digamos, a 0.25% hace 2 años, ¿no? Bueno, pero los bancos centrales de todo el mundo siguen subiendo la tasa. Yo no sé si el Banco Central peruano seguirá subiendo, ¿no? Creo que tal vez, como la inflación en el Perú ha mostrado una inflexión a la baja, tal vez ya no la siga subiendo, tal vez la mantenga ahí un tiempo y después quizás pueda bajarla un poquito, pero es incierto el tema. Entonces, ¿qué pasa? Como todos los bancos centrales están subiendo sus tasas de interés de referencia para bajar la inflación, entonces los bancos están en problemas, no pueden prestar ya lo que prestaban antes, las empresas y las familias no están recibiendo los mismos créditos, y entonces puede haber, dice el Banco Mundial en un informe reciente, una recesión en el año 2023. No es deseable, pero puede ser, y hay que estar preparados para eso. ¿Y por qué dice el Banco Mundial que puede ocurrir? Porque a la acción de los bancos centrales tendría que corresponder una acción muy agresiva pero inteligente de los gobiernos a través de sus finanzas públicas para gastar inteligentemente en proyectos de inversión que se puedan hacer rápidamente, ¿no? En proyectos sociales que puedan compensar las situaciones de dificultad que pasan las poblaciones más vulnerables. Pero eso es una cirugía fina, no es repartir bonos, ¿no? O sea, si uno tiene recursos en medio de una crisis, ¿qué es lo que puede ayudar a superar la crisis? Que esos recursos se destinen a proyectos que mañana, puesto el dinero, empiecen a abrir zanjas, a mover maquinaria, a generar empleos, a dinamizar
actividades directas o indirectas, eso es lo que necesitas hacer. Pero si no tienes la capacidad de hacer o no hay confianza para hacerlo, entonces es muy difícil que tus escasos recursos los puedas usar. Que se convierte en una situación insoportable. Tienes recursos, pero no los usas, porque si los usas, finalmente los devuelves porque no hay capacidad de gasto por todo lo que estoy comentando. Esa es la situación y esperemos que mejore, pero por el momento es un círculo vicioso y no hay forma de decir que estará por mejorar a muy corto plazo. Esperemos que sí, pero por el momento no se ve. Vamos a hacer un último corte y regresamos en un momento con el tercer y último bloque de Punto Crítico. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Entramos a nuestro tercer bloque y último de Punto Crítico, su programa de análisis semanal de temas económicos, sociales y políticos que a usted le interesan. Quiero hacer ahora compartir con ustedes una conversación que hace poco tuve y lo que me suscitó y la preocupación que me suscitó esta conversación. Seguramente muchos de ustedes saben que yo soy profesor principal en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo tengo casi 30 años en esa tarea que me honra y me gusta porque para mí ser profesor, tengo ya 44 años en general, más allá de San Marcos, de profesor universitario, y pues me encanta la enseñanza. He visto pasar a muchas generaciones y lo sigo haciendo hasta que Dios me permita tener la capacidad de desarrollar esta tarea. Muy bien, entonces en función a estas tareas de desarrollo académicamente, estuve la semana pasada en una reunión donde se celebraba el 25 aniversario de la Escuela de Turismo, de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en la mesa me tocó estar, que fue un honor, un lujo, una oportunidad increíble, sentado con la doctora Ruth Shadi. La doctora Ruth Shadi es una arqueóloga, antropóloga, profesora emérita de San Marcos, y además directora del proyecto que investiga Caral, la civilización de Caral, hace ya varios años. Caral es un descubrimiento arqueológico que ha suscitado un antes y un después en la manera de entender la historia del Perú. Cuando mi generación estudiaba en el colegio, o mis padres, los abuelos o los bisabuelos estudiaron en el colegio, el curso de historia enfatizaba en el periodo incaico, ¿no? Desde Manco Cápac, Imamaollo, los hermanos Ayar, y como parte del curso entraban los trabajos de Julio Cetello y algunos otros historiadores o arqueólogos, ¿no?, para ver el periodo pre-incaico. Pero en realidad la historia fundamental que veíamos era la historia de los incas, que es una historia fabulosa, pero con Caral y otros descubrimientos previos, pero con Caral en particular, el conocimiento científico nos permite decir con toda seguridad, con toda autoridad, que el Perú tenía hace más de 5.000 años
ya una civilización. No restos de humanidad, de pueblos que sobrevivían. No. Una civilización significa una organización social, una organización política, un Estado, una religión, fe y creencia en una religión, desarrollo científico, desarrollo cultural, relaciones sociales, entre otros elementos. Una civilización supone ya una actuación, un relacionamiento organizado, avanzado de un pueblo, de una nación, de una cultura. Entonces, con Caral, que es más o menos alrededor de 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Sus orígenes, nosotros tenemos 3.000 años antes de Cristo, más 2.022 años de la era cristiana, tenemos ahí más de 5.000 años de civilización probada. Y por los hallazgos, los restos que se analizan, no solo en la misma Caral, que está, como saben ustedes, 200 kilómetros al norte de Lima, sino en los otros 14 o más centros arqueológicos que forman parte de esta civilización que tuvo el antiguo Perú. Por los descubrimientos que se van hallando, era claro que Caral, para el tiempo, hace 5.000 años, era una civilización muy moderna, con mucho conocimiento, con tecnología, con sabiduría, lo que hoy llamaríamos una sociedad competitiva, una sociedad con un desarrollo para el tiempo bastante, digamos, importante para su población. ¿Esto qué significa? Significa que el Perú es un país civilización y es un país de las más antiguas civilizaciones de la historia de la humanidad. No de la humanidad, que es mucho tiempo, pero de civilizaciones más antigua, solamente la civilización de Mesopotamia, ¿no? Lo que fue Mesopotamia, Sumeria, ¿no? La civilización egipcia, y ahí aparece la civilización peruana, con Caral. Posteriores son la civilización china, india, y muy posteriores las civilizaciones maya, azteca y otras más. Miren ustedes, qué privilegio. O sea, los países civilización son contados con los dedos de una mano. Y entre los más antiguos, entre los 3 más antiguos, está el Perú. Nosotros podríamos decir sin jactancia, estamos hoy día, 4 de octubre del año 2022 de la civilización cristiana. O podríamos decir, estamos 4 de octubre del año 5022 de la civilización peruana. Y eso bastaría para que nuestra autoestima y nuestro día, cada día, sea un día donde querramos hacer muchas cosas positivas, porque no somos pues cualquier país, con el perdón de los demás países, no es algo peyorativo. Somos un país con 5.000 años de historia, de cultura, donde ha habido crisis, donde ha habido momentos de gloria y momentos de tristeza, ¿no? Donde ha habido aciertos y errores, ¿no? Entonces, con esa civilización que la mayoría de los peruanos no conocen, deberíamos empezar a mirar al Perú, no para ponernos 5.000 años antes, sino para proyectarnos con buena autoestima a los próximos 100 años. Y Ruchari representa esa investigación, representa ese esfuerzo por conocer la historia anterior a los incas y nos permite hoy día decir que la historia del Perú, que nosotros conocemos, es una historia muy chiquita, muy pequeñita. Acabamos de cumplir 200 años de vida republicana, 2 siglos. Previo a la historia republicana, hubo 3 siglos de coloniaje, desde la conquista hasta el virreinato. 3 siglos, van 500 años. 3 siglos de coloniaje, 200 años de república. Y previamente, 3 siglos del imperio incaico, ¿no? O sea, 300, 302, ¿no? Son 800. Quiere decir
que los antiguos peruanos, antes del Imperio Incaico, antes del coloniaje y antes de la República, por supuesto, explican de los más de 5.000 años de historia, por lo menos 4.200 años, un poco más. Entonces, apenas estamos empezando a conocer esa historia de más de 4.000 años, anterior a los incas. Y los incas, de alguna manera, son una síntesis de ese proceso de desarrollo cultural que fue avanzando y que los incas aprovecharon con sus conquistas y con su imperio tan grande territorialmente. Pero ¿a dónde voy? En la conversación que tuve por cerca de 2 horas con Ruth Shadi, que, como digo, dirige ese proyecto de investigación de Caral, me comentaba que tiene serios problemas para poder lograr el acceso a los restos de Caral, que han sido deteriorados y debe ser una carretera firmada en condiciones adecuadas o pavimentada, ¿no? Pero además hay un proyecto para tener una especie de centro de control de las personas que van a visitar, para cercar la zona que está llena, amenazada de invasores que hasta amenazan de muerte a los arqueólogos, ¿no? El crimen y la extorsión tratando de ganar en medio del caos y de la falta de liderazgo del gobierno y de los gobiernos, porque además también cuando se le pide apoyo al gobierno regional que corresponde a Lima Provincias o al gobierno municipal correspondiente, todos se van a mirar a otro lado. Nadie mira este esfuerzo de búsqueda de nuestra propia historia como algo importante. Otra demostración de la tremenda crisis de liderazgo y de política que hay en estos momentos. Pues quedé muy preocupado después de esa reunión con Ruth Shadi, porque cualquier dinero que necesite el proyecto de Caral debería ser de altísima prioridad para el Estado peruano, llámese gobierno nacional, municipal, regional, etc. Y todos deberíamos colaborar para que ese proyecto avance, porque cuanto más avance, mejor conocimiento tendremos de esa época tan antigua de los peruanos y, por supuesto, mejor seremos, mayor orgullo tendremos de nuestro Perú. Yo propongo que hagamos un patronato, un grupo de interesados de diferentes, profesiones, instituciones, para juntarnos y ayudar privadamente a este proyecto tan importante, ya que el Estado no lo quiere ayudar. Como no ayuda en Lambayeque, ahí está la cultura moche, ¿no? Para poner en valor la pirámide de Tucumán, por ejemplo, ¿no? U otros restos arqueológicos importantes. Ahí está el Cuélap, ¿no? También la fortaleza de Cuélap va a ir derrumbada por falta de mantenimiento. Es un desastre, ¿no? Y país que no conoce y desarrolla y cuida su cultura, su historia, su arqueología, es un país que está condenado siempre al subdesarrollo, porque la historia no es solamente para mirar lo que hubo, sino para entender en qué proceso estamos y hacia dónde vamos. Y eso es lo que finalmente nos falta. Y nos falta que los líderes entiendan esto, estudien esto, conozcan esto, visiten esto, y con ese conocimiento puedan hacer planteamientos para bien del país, en este caso, de su historia y de su cultura, que sin duda es parte fundamental de la vida misma. Estimados amigos, espero que estos temas sean motivo de reflexión para ustedes. Mientras tanto, les deseo una feliz semana y espero, Dios mediante, que nos veamos el próximo martes a las 7 de la noche, siempre en Punto Crítico por Onda Digital Perú, en vivo. Gracias. Nos vemos.